Muchísimas gracias, Ana María. Bueno, gracias por la invitación. Hola a todas, todos y todos los que están conectados, que veo a harta gente de distintos lados, o sea, no los veo, los leo más bien. Y gracias, por cierto, a Santiago y a Melissa por bueno, por las reflexiones anteriores, por las presentaciones anteriores. Tengo el desafío y además es súper interesante que Ana María nos invitó como a contar desde la práctica, ¿no? Desde lo que nosotros hacemos en los territorios, en el terreno. Aquí en Chile hemos trabajado también con tutorías en Colombia y estamos ahora comenzando un proyecto muy bonito en Honduras y Nicaragua. Pero voy a hacer un cambio en función de las reflexiones que salieron antes y de lo que nos planteó Santiago en relación en el fondo, a las experiencias. Me encantó el ejercicio de una cosa que habíamos aprendido y que en el fondo que nosotros sentíamos que hacíamos bien, ¿no? Que habíamos aprendido, y la reflexión respecto a las cosas que estaban, y la reflexión respecto a cómo entonces la escuela no es un espacio donde podamos aprender, y cómo pensamos y diseñamos espacios que permitan que el aprendizaje florezca. Me encantó esa reflexión como de cómo formularlo así. Y solo para eso, porque me voy a aplicar en no usar la presentación todo el rato, pero para eso quiero ocupar una lámina, si es que puedo, Ana María y equipo, sí, sí puedo. Entonces voy a ocupar una lámina para tratar de graficar. Voy a partir desde un poco desde la pregunta final y luego voy a contar cómo nosotros lo hemos hecho en el fondo desde nuestra experiencia en el terreno, ¿no? Para tratar de pensar un poco y de hacer el link con por qué la escuela no ha sido un espacio como pensado para liberar el aprendizaje, y entonces luego poder ir de alguna manera anclando en esta reflexión el cómo podemos hacer que sí, qué tendríamos que repensar para tratar de que sí lo sea, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, y todas las personas que están viéndonos, me imagino que están cerca del mundo escolar, entonces tienen esa mira, les hace sentido cuando uno piensa que en todas las salas de clases hay una diversidad de estudiantes que están en sus distintos aprendizajes y en las distintas cosas que aprendemos, incluso en cómo nosotros nos aproximamos al aprendizaje. Estamos en distintos como etapas en nuestro proceso de aprendizaje. El aprendizaje es gradual, ¿no? Es gradual y va avanzando en etapas de creciente complejidad, y entonces vamos avanzando en esa medida, ¿no? Entonces, el punto es que en todos los cursos de la escuela, considerando de primero básico, aquí en Chile se le dice básico a la primaria, ¿no? Para tratar de explicarlo más friendly con todos los que nos están escuchando. En todos los cursos tenemos esta diversidad, pero la escuela está muy organizada con la premisa de que en realidad voy a enseñarle a algunas cosas, aquellas cosas que en el fondo se trabajan en la escuela, pero voy a enseñarlo como, entre comillas, para el estudiante promedio, ¿no? Que son aquellos que están adentro de esa cajita, yo digo, ¿no? Y entonces tenemos ese grupo de estudiantes que pueden tener oportunidades de aprendizaje. A mí me hace súper sentido, no logré pispar de lo que decía Santiago, en el fondo, quién era la autora, pero esta frase de que no podemos hacer aprender, lo que podemos hacer es dejar aprender, pero nosotros damos oportunidades de aprendizaje para dejar aprender a un grupo de estudiantes que están en la escuela, en el fondo, claro, adentro de ese espacio, y por lo tanto tenemos solo un grupo pequeño que está con una experiencia de aprendizaje que está dentro de lo que Vygotsky llamaría la zona de desarrollo próximo, ¿no? O la zona de aprendizaje, como se llama de distintas maneras, ¿no? Pero tenemos un grupo súper grande de estudiantes que se quedan sin experiencia de aprendizaje, ¿no? Sin ninguna experiencia de aprendizaje que pueda ayudarlos a seguir profundizando, a reflexionar sobre cómo ellos están aprendiendo y a profundizar en ese aprendizaje, a ser protagonistas de su propio aprendizaje, porque están todos estos que están aquí arribita, ¿no? Que están en lo que hay muchos autores que han llamado la zona de aburrimiento, ¿no? Pero también tenemos un grupo súper importante de estudiantes que está acá abajo, ¿no? Que está en el fondo yendo sistemáticamente a la escuela. Y aquí cobra sentido esto que nos decías, Santiago, al principio, ¿no? Que son niños que están de alguna manera como en el rol más de clasificación de la escuela, que no están teniendo una oportunidad de aprendizaje, y que más bien ellos van recibiendo permanentemente como el rótulo, la experiencia incluso, ni siquiera solo el rótulo, de que no pueden aprender. Y son niños que entonces van
sistemáticamente viviendo en lo que Gordon Stowart llama la zona de pánico, ¿no? Y van sintiendo que en realidad ellos no pueden aprender, ellos no son capaces, incluso les transmitimos a través de la experiencia educativa todo lo contrario. En vez de liberar el aprendizaje, como nos invitaba y nos hacía reflexionar Santiago, lo que vamos haciendo más bien es comprimirlo, apretarlo. Al contrario, lo que hacemos en el fondo es transmitirle a todos esos niños y niñas que ellos no pueden aprender. Entonces, inevitablemente, el repensar la escuela implica que tenemos que repensar, y para seguir ocupando la analogía de estas cajitas, salirnos fuera de estas cajas y repensar la escuela desde una perspectiva mucho más en que la escuela de alguna manera se adapte y de alguna manera como que se organice para dejar que todos los aprendizajes de todos estos niños florezcan y no al revés, ¿no? Porque además, y voy a terminar solo con 2 imágenes más y voy a volver a no presentar, ¿no? Porque además estos son datos en Chile, pero creo que son súper reveladores de cómo, de todos estos niños que viven a lo largo de toda su experiencia escolar en la zona de pánico y en la zona de creer que ellos no pueden aprender. Son niños a los cuales nosotros no le estamos dando oportunidades para liberar el aprendizaje. Además, en esa misma línea, y me parece que es súper como claro el tema, no estamos tampoco cuidando ni la democracia, ni el bienestar, ni el desarrollo integral de todos esos niños. Esos niños van aprendiendo que ellos no pueden aprender. Y entonces, estos son datos en Chile de la Agencia de Calidad de la entrega de resultados del CIMSE del 2018, ¿no? Tenemos que en cuarto básico casi la mitad de los niños plantea que ellos no pueden aprender, que ellos creen que no son capaces de aprender. Imagínense lo fuerte que es eso, que son niños que van, no tan solo no los dejamos aprender, sino que además les enseñamos que no pueden aprender. Creo que eso es algo que incluso como creo que tenemos un imperativo ético de que eso no es algo que podemos seguir manteniendo, ¿no? Y para cerrar con lo que voy a presentar, porque voy a volver ahora a conversar nomás, lo que podemos ver aquí es que, en el fondo estos son datos también en Chile, vemos que por percentil de ingreso, vamos viendo que, bueno, en los percentiles más bajos tenemos cerca del 60% de los niños que creen que ellos nacieron o no con una inteligencia, que la inteligencia es algo inmutable, ¿no? Esto es inspirado en la línea de investigación de Carol Dweck. Y entonces en el fondo son niños a los cuales la escuela les sigue reforzando que ellos no pueden aprender, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos, y aquí dejo de presentar para poder contarles un poco más, lo que nosotros hacemos en base a nuestro trabajo en terreno es tratar de cambiar esta lógica y de alguna manera remirar cómo se organiza la escuela para que todos los niños tengan la oportunidad de tener un entorno que deje florecer su aprendizaje, ¿no? Eso lo hacemos fundamentalmente, yo diría, a través de, bueno, de la relación tutora, de experiencias de relación tutora. Nosotros, bueno, de hecho, bueno, por eso tuvimos el honor de conocer a Santiago y, bueno, a Richard Elmore también hace muchos años, él, con el equipo de Educación 2020. Yo en esa época estaba en el Ministerio de Educación, de hecho me tocó conocerlos desde allá. Pero ellos trabajaron en la formación de los equipos de Educación 2020 para trabajar con la experiencia de tutorías, y nosotros hemos estado desde ahí trabajando acá en Chile, y lo que me pedían a María es que les pudiéramos contar bien cómo se hace, y voy a también hacer cómo se hace, qué cosas han resultado, qué cosas no han resultado. Me pidió así como, también es interesante que nos muestren cosas que no han sido fáciles, que han sido más complejas, ¿no? Nosotros trabajamos en una forma en que tenemos como siempre, en el fondo tenemos un trabajo que implica trabajar como a 3 grandes niveles, ¿no? Por un lado, trabajamos muy fuerte siempre en liderazgo, en fortalecimiento de los liderazgos en la escuela. De hecho, bueno, una premisa súper básica del trabajo que nosotros hacemos, bueno, les decía que trabajamos con tutoría y con aprendizaje basado en proyectos. Estas son las 2 principales estrategias que nosotros trabajamos, pero pensando siempre en cómo remiramos el núcleo pedagógico a la luz de salirnos de la caja de estos gráficos que les mostraba antes, ¿no? De repensar
esta lógica más como, entre comillas, del promedio o tan estandarizada de la experiencia formativa, y en pensar más bien en cómo flexibilizamos eso y en cómo nos abrimos a que hayan distintas experiencias posibles de aprendizaje que impliquen democratizar el aprendizaje, que implique que los niños y niñas sean protagonistas. Entonces trabajamos siempre con tres procesos focos, ¿no? Por un lado, el liderazgo para la transformación pedagógica, y ahí trabajamos muy fuerte con el equipo directivo, con actores de los equipos docentes y actores también de los estudiantes. En todos los trabajos o sea, nosotros siempre tenemos algo que llamamos el núcleo impulsor, que es que la innovación es, de alguna manera, el motor de la innovación es desde dentro de la escuela. Y desde dentro de la escuela, con este núcleo impulsor que tiene actores de los distintos, en el fondo, estamentos, distintos actores, ¿no? Por un lado, entonces, liderazgo, por otro lado, red dentro de la escuela y con otras escuelas. Hemos visto que es súper importante cómo esta reflexión pedagógica que está habiendo respecto a cómo repensar el núcleo pedagógico, cómo repensar en el fondo la experiencia de la docencia, cómo ir avanzando en profesionalización docente, cómo remirar el currículum desde la otra perspectiva. Ana María decía que yo había, no, es verdad, y creo que también ahí hemos tenido un error súper grande desde la política pública, yo lo digo como también con un poco de autocrítica, como de pensar que lo que en el fondo del currículum, la escuela tiene que estar al servicio del currículum. Yo creo que ahí hay un gran error. La escuela tiene que estar al servicio de liberar el aprendizaje, siguiendo lo que plantea, como lo plantea, citando a Santiago, ¿no? No quiero apropiarme de esa frase, pero en el fondo tiene que estar al servicio de hacer visible el aprendizaje también. También citando a Hattie, como va, en el fondo, como que en el fondo no puede ser que el estar al servicio del currículum invisibilice lo otro. Yo tenía un profesor en Australia que era muy sarcástico y decía que claro, se pasó todo el currículum, nadie aprendió nada ni nada, pero eso no importa porque se pasó el currículum. Creo que ese es un error que desde la política muchas veces, sin tanta conciencia, se ha empujado, y creo que es algo que hay que abordar, ¿no? Entonces, por un lado les decía, el proceso foco, liderazgo para la transformación, red dentro de la escuela e innovación educativa, llegando al aula. Nosotros experiencias que tenemos de trabajo en terreno, tenemos siempre la llegada al aula. Trabajo con los niños y niñas en el fondo, y lo que hemos visto es que es bien bonito, es bien potente. Ese proceso en que los niños y niñas se reencantan con que ellos pueden aprender es tremendamente potente. Es tremendamente potente para ellos, para los niños y niñas, pero también es tremendamente potente para el resto de los actores en la escuela. Y ahí quiero hacer especialmente mención a lo que pasa con los docentes. Mucha experiencia nuestra, y tengo un par de testimonios acá también, mucha experiencia en términos que los docentes nos dicen, esto me recuerda porque yo quise estudiar pedagogía. Esto me recuerda porque había a la base de mi interés por trabajar en esto. Otra cosa que nos dicen siempre es como que en el fondo, en lo que se ve muy rápido, el impacto de un aprendizaje fundado en el vínculo, en el interés de los niños y de las niñas, que considere su propio proceso de aprendizaje, su ritmo, en que ellos sean protagonistas, es bien divertido. Quizás otros países de Latinoamérica no lo van a visibilizar tanto, pero en Chile existe, no tengo certeza si esta es una política que existe o una costumbre que existe mucho en otros países. En otros que yo he conocido no existe tanto, pero en Chile hay mucho se ocupa mucho el tema de anotaciones positivas y negativas, que tiene que ver con el rol de control de la escuela, ¿no? Y los profesores nos dicen, es impresionante cómo en el fondo los niños se reencantan y entonces todo su interés está puesto en esto y ya no es necesario recurrir a eso. Por un lado, esa mirada, y por otro lado, el tema de que no quieren faltar. No quieren faltar a clases porque sienten que se van a perder algo. Porque en el fondo, en la experiencia de la relación tutora y en la experiencia de aprendizaje, bueno, en base a proyectos y en base a las tutorías, digamos, los niños y niñas toman un tema que luego van profundizando, van comprendiendo en profundidad, van apropiándose de ese tema, y luego ellos preparan hacer tutoría de ese tema junto con otros niños y niñas.
Entonces es muy fuerte cómo los docentes nos dicen que ven el impacto muy rápido en estos dos ámbitos que les decía, que ya no es necesario seguir recurriendo a estas estrategias como de que la anotación positiva o la anotación negativa, porque los niños están muy motivados y entonces se involucran mucho más, pero por otro lado también pasa que no quieren faltar, no quieren perderse las clases. Incluso nos ha pasado en algunos establecimientos que los papás nos empiezan a preguntar, ¿qué está pasando? Que mi hijo y mi hija no quiere salir de su pieza o no quiere, está muy entusiasmado con preparar esto y quiere venir a la escuela. O sea, así de potente que efectivamente como hay un entorno que deja que florezca ese aprendizaje, ¿no? Nosotros, en términos como de qué es lo que hemos observado de las cosas que han sido no sé si más fácil, que fluyen más y las cosas que han sido más difíciles, les diría que lo que tiene principal potencia, bueno, como les decía ya, ¿no? Es que los niños, que la escuela viva la relación tutora, que viva la experiencia de la tutoría. Y ahí nosotros siempre, de hecho, partimos el trabajo en las escuelas con que ellos vivan la experiencia. Bueno, el poder de vivirlo, de vincularse con un otro, de cómo en el fondo hay una relación entre dos personas ahí que es muy poderosa, eso tiene un efecto movilizador tremendo, 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 tremendo. Y muchas escuelas nos dicen también, miren, me costaba entenderlo cuando ustedes lo decían, pero el vivirlo me cambió completamente la perspectiva, ¿no? En pandemia ha sido curioso cómo, bueno, nosotros al principio tengo que reconocer aquí, y aquí puedo decir una cosa que me pidió Ana María también, que es que contáramos cosas que nos habían costado. Al principio dijimos, va a ser súper difícil tener esto a distancia, a través de una pantalla, es muy complicado. La verdad es que, bueno, la necesidad, ¿no? Pero nos dimos cuenta cómo tiene una tremenda potencia. ¿Por qué? Porque algo que trabaja muy fuerte, el trabajo con tutoría, o que desarrolla, que promueve muy fuerte el trabajo con tutoría, es la metacognición, es la conciencia de los niños y niñas respecto a cómo están aprendiendo. De hecho, nosotros trabajamos como con cómo está entendiendo su metacognición los niños y niñas, y entonces cómo ellos son conscientes de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso fue muy valioso en el contexto de la pandemia, porque en el fondo con niños teniendo que estar a distancia, el que ellos se sintieran como autónomos y protagonistas de su propio aprendizaje fue de una tremenda potencia, ¿no? También en Chile, quizás aquí voy a tener un poco de sesgo, pero bueno, mil perdones, ¿no? Pero en Chile hay un nuevo decreto de evaluación, calificación y promoción que habla mucho de la evaluación formativa y de la importancia de la evaluación como proceso de monitoreo del propio aprendizaje. Y hemos visto cómo eso ha potenciado mucho, de alguna manera ha ayudado en muchas escuelas a tener esta conversación, como a sacar el tema de la calificación de esto y poner el énfasis en poder monitorear el aprendizaje. Entonces, ahí hemos visto muy fuerte como un impacto positivo. Lo que también pasa es que hay un cambio cultural que se va produciendo en la escuela y que implica además, y aquí hay un tema que me voy a pasar con eso a las cosas que nos han costado, hay un cambio cultural que implica de alguna manera una redistribución de las relaciones de poder en la escuela. Y esto hemos visto que es un desafío, porque implica de alguna manera también repensar la autoridad pedagógica, la autoridad como el tema del rol docente. Y ahí, claro, hay un proceso que toma su tiempo, que cuesta a veces, pero que por otro lado, cuando se da el paso, es tremendamente potente, es muy profesionalizante para los docentes porque implica, bueno, nuevamente el tema del currículum, implica mirar el currículum desde otra perspectiva. No desde la perspectiva, como veíamos en el gráfico al principio, ¿no? De lo que materia que tengo que pasar, entre comillas, sino que como, ¿cuáles son los aprendizajes que estudiantes, en el fondo, tienen el derecho a poder desarrollar y cómo yo se los voy ofreciendo para que ellos tengan ese interés y ellos quieran aprender y ellos sean protagonistas, ¿no? Dificultades, complejidades, para también decirlo, ¿no? No solo del lado que es más luminoso, ¿no? Es más complejo o nos ha resultado más complejo a nosotros en esto. Yo quiero ser súper como humilde con decir lo que cuál ha sido la experiencia nuestra. Nos ha resultado más complejo cómo se trabaja con las creencias, sobre todo de profesores de enseñanza media,
de asignaturas más fuertes disciplinarmente hablando, o más cargadas, con más peso disciplinar. En el fondo, cómo ahí cuesta más cómo salirse de la otra lógica. Pero por otro lado también como cuando se puede hacer ese cambio es mucho más potente, porque también ayuda a que los niños, y a los jóvenes a esa altura, las y los jóvenes, como que en el fondo se vuelvan protagonistas de ese mismo aprendizaje en las disciplinas, ¿no? De alguna manera como soltar la estructura y darse permiso para repensar esa estructura. Sé que estoy contra el tiempo, perdón, pero quiero terminar, o como me pidieron también que dijera algunas cosas de lo que hemos observado en términos de impacto, de resultados. Sin duda, evaluación de impacto es difícil, o sea, de impacto así como en términos de estudio, como longitudinales con grupo control, no, pero nosotros sí tenemos nosotros hicimos como una experiencia piloto en la que fuimos evaluando aprendizaje de los estudiantes con unas pruebas aquí en Chile, las pruebas CEPA, probablemente la gente aquí en Chile las va a conocer también, y evaluamos también el impacto desde la perspectiva de las prácticas docentes con CLAS, y evaluamos también el impacto en las dimensiones del liderazgo directivo. Desde la perspectiva de los estudiantes, bueno, tenemos N suficiente también en dos cursos, en quinto básico y en primero medio, y sobre todo en primero medio tenemos un progreso que es, bueno, que tiene un efecto súper grande. Ocupamos el barómetro de influencia de Hattie ahí, y tiene en el fondo un effect size, digamos, de 0.87 en lenguaje y 0.79 en matemática. O sea, en el fondo, voy a mostrar, quizás les podría mostrar aquí, solo para cerrar, Ana María, lo tengo claro que ahí está como en el fondo en términos del efecto, ahí está en lenguaje y matemática en primero medio, en quinto básico es más efecto, bueno, moderado, pero en todos lo que vimos es que hay un progreso que es mayor que los otros establecimientos, bueno, del grupo de la dependencia, pero también, sobre todo en primero medio, incluso es un progreso que es mayor que los establecimientos particulares pagados, ¿ya? Y otras cosas que vimos también, no, esto me lo voy a saltar, esto es importante, lo que vimos es que hemos estado analizando, ¿no? Cómo impacta en la deserción. Y lo que hemos visto es que hemos ido analizando cómo uno puede comparar esto no tiene grupo control en términos de otros cursos, pero sí tiene grupo control en términos de el porcentaje promedio de deserción de los niños de sexto básico. Todos datos son de sexto básico, de dos generaciones anteriores, ¿no? Y en el promedio de deserción entre sexto y séptimo era de 12,15 y bajó a 9,34 en la generación que tuvo la experiencia de tener innovación educativa. Entonces también vemos que aquí, claro, la variación relativa es del 23%, en términos de ese 12% disminuyó al 9%, ¿ya? Estos resultados estamos en el proceso como de ir depurando, porque bueno, nos ha sido lo que en el fondo nos resulta necesario poder como monitorear cómo está resultando la experiencia, ¿no? Y finalmente, solo para terminar, en CLAS lo que vimos es que en todas las dimensiones que se evalúan en CLAS hay un aumento, sobre todo en el grupo de docentes que estaba más abajo, ¿no? En términos de su como desempeño, tanto en el fondo en el involucramiento emocional, en el vínculo emocional, en el apoyo emocional que le dan a los niños, como en la organización del aula, en apoyo institucional y en participación estudiantil. Y en el fondo donde más se observa esto, salvo en el de apoyo institucional, que es más en el máximo, donde más se observa es en los que estaban más abajo. Ahora, estos son N chiquititos, por lo tanto hay que ser súper cauto con cómo lo interpretamos. Clase es un instrumento que implica observación de aula, entonces es más complejo, ¿no? Y finalmente, las dimensiones, y aquí voy a parar de compartir nomás, las dimensiones de desempeño docente, o sea, de liderazgo directivo, también en el fondo se observa aumento importante en todas, salvo, y es bien interesante eso, salvo en lo que tiene que ver con construcción de escenarios. Pero eso es algo que la investigación, sobre todo en metacognición, ha observado harto, que es que cuando uno mejora los datos de metacognición o su propia capacidad metacognitiva, en el fondo se vuelve más exigente y por lo tanto baja un poco ahí
se llama feeling of knowing. Uno siente que sabe menos en el fondo, porque es más consciente de su propio proceso, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto, estos son datos, he tratado de poner un poco de datos de cómo podemos monitorear, en términos, por cierto, voy a cerrar con un par de testimonios de docentes y de estudiantes, ¿no? Uno de cada uno, tratando de transmitir un poco cómo es la vivencia y qué es lo que ha pasado con cómo ellos y ellas sienten que se transforma la cultura de la escuela. Tengo el testimonio de Benjamín, un profesor de un liceo en el que nosotros hemos trabajado, el Liceo de Coyhaique. Si es que hay alguien allá que nos esté escuchando, les mandamos un gran saludo. Dice, bueno, he aprendido a volver a la relación pedagógica esencial entre una persona que quiere aprender y otra que sabe un poquito más, pero que va guiando su aprendizaje. Francamente, desde que uno estudia, le enseñan mucho del constructivismo, del aprendizaje, y con tutoría, sin exagerar, es la primera vez que lo veo materializado en una estrategia concreta. Ese es, como ustedes ven, de un profesor, y ahora les voy a leer de Fernando, un estudiante del Colegio Montessori de San Bernardo, que dice, soy tutor de figuras panorámicas. Se trata de aprender figuras 2D, 3D, caras y todo eso. Me gusta ser tutor, porque encuentro que es una experiencia fuera de lo común en el colegio. Lo que más me gusta es enseñar a otros. Es como ser profesor, solo que eres un niño. Y para cerrar, voy a cerrar solamente con una cita de un niño, Samuel, que una vez en un taller de cierre estábamos conversando de qué había sido lo que ellos habían aprendido, y él dijo, lo que yo más aprendí es que en realidad las únicas barreras para el aprendizaje son las barreras que yo me pongo a mí mismo. Y si yo, en el fondo, como si él cree que puede aprender, él podía aprender. Un niño de sexto básico, y creo que ahí está el corazón de esto bueno, con lo que partimos esta tarde de reflexión, ¿no? De esta conferencia, estos 4 propósitos fundamentales que planteaba Santiago al principio, y creo que ahí hay un tema súper importante en términos de cómo los niños pueden pensar por sí mismos y aprender por sí mismos. Y nosotros hemos visto muy fuertemente cómo pasa en la escuela. Y como la escuela dice, nosotros después que hemos dado este paso ya no podemos volver atrás, no podemos volver a seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Y para juntarlo con lo que partí al principio, no podemos volver entonces a poner estas cajitas adentro de cada uno de los cursos y encasillar el aprendizaje. Eso, muchísimas gracias, y espero no haber estado bien con los tiempos, Ana María.